pasa con las personas que están privadas de su libertad, ya sea en los penales, en las comisarías, en los hogares nosotros decíamos como hogares de ancianos, de infancia, hoy tienen otros nombres, ¿no? Pero estuvo la semana pasada en nuestra provincia, estuvieron un equipo del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, monitoreando estos contextos, estos lugares. Y está en línea uno de los comisionados, Kevin Nielsen, que es un misionero, uno de los que estuvo recorriendo nuestra provincia. Kevin, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Alicia? Un gusto poder charlar con ustedes. Gracias por atendernos. Contanos en principio ¿qué trabajo vienen haciendo y cuando llegan a la provincia, porque nos encontrábamos, creo que fue el miércoles de la semana pasada que cruzamos ahí un ratito, yo iba a un penal y ellos estaban haciendo el monitoreo justamente, ¿no? Contanos cómo es ese trabajo y qué estuvieron haciendo en nuestra provincia. Bueno, primero contar a los radioescuchas que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es una institución que nace en el año 2017, en realidad se pone en funcionamiento en el año 2017 a nivel nacional, pero que emerge de una obligación internacional, que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que data del año 2004, que Argentina fue uno de los primeros países en adherir a este protocolo facultativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un protocolo facultativo, de una convención que por ahí no se entiende, las personas que no son abogadas por ahí no están tan en el tema? Los protocolos facultativos son instrumentos que tienden a que los estados que se comprometen a respetar ciertos derechos, por ejemplo los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos en este caso a las personas privadas de libertad, no sufrir tortura. Bueno, son instrumentos que le dicen a los estados qué cosas tiene que hacer para que eso no suceda, más allá de prohibirlas. Tienden a crear mecanismos operativos que hagan que estas realidades realmente cambien. En este caso, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que ya había prohibido que se cometan actos de tortura, que son actos que generan graves sufrimientos a las personas bajo custodia del Estado. El protocolo facultativo lo que hace es que ordena a los estados que adhieran a él a crear instituciones que inspeccionen, monitoreen y visiten los contextos de encierro para prevenir estos actos particularmente, en el sentido de que los contextos de encierro a nivel mundial son contextos muy opacos, que están sustraídos de la mirada de la sociedad, donde la gente no sabe lo que ocurre, y como todo contexto opaco, cerrado, que no está sometido al escrutinio público, también son contextos que se predisponen a que se generen vulneraciones de derechos y particularmente en estos casos tortura. Esta es la principal función que tiene el Comité Nacional, que es realizar visitas sin previo aviso, con y sin previo aviso, pero la mayor parte de las visitas son sin previo avisos, son visitas de inspección a los contextos de encierro, con acceso irrestricto a ellos. Esto significa que la institución, tanto los comisionados como el personal, ingresan a todos los espacios de detención o a los espacios que quieran ingresar. Es lo más parecido, para hacer un paralelismo, a un allanamiento, lo que puede estar en el imaginario colectivo como un allanamiento, y tener contacto directo con las personas privadas de libertad en todos los espacios de detención, y una entrevista, un diálogo confidencial, sin la mirada o la escucha de las autoridades, para poder saber qué ocurre en estos contextos, ¿sí? Y cuando decimos qué ocurre nos referimos desde el acceso a derechos básicos y fundamentales, que son legales. Si siempre recalcamos esto porque cuando se habla de los derechos de las personas privadas de libertad parece que estamos en una discusión ideológica, pero estamos hablando de una discusión estrictamente legal, como la alimentación, la salud, el acceso a los derechos que contempla, bueno, toda la normativa internacional y nacional, y también el trato del personal policial o penitenciario, que debe ser un trato respetuoso, que debe ser un trato que no violente a las personas. Y bueno, finalmente lo que hace el comité es elaborar informes y emitir recomendaciones a las autoridades para que se modifiquen ciertas normas o prácticas que predisponen a la vulneración de derechos.
Lógicamente también el comité puede realizar denuncias propiamente cuando detecta situaciones gravísimas o urgentes, ¿no es cierto? Tomando nota de esto, ¿no? Del tiempo que hace que el comité, la comisión está funcionando hasta aquí, de las acciones que puede y las que no puede realizar, ¿podrías decir o el grupo nota que ha habido cambios en las estructuras o nos encontramos con ciertas tendencias que se repiten y no se mueven? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque aparte lo que tiene la Argentina en particular, y esto por ahí lo charlábamos con otros mecanismos de prevención de la tortura de otros países, es que estamos en un Estado federal con muchas realidades muy distintas, con sistemas penitenciarios que dependen de las provincias, con sistemas de justicia que a su vez son distintos entre sí, así que tenemos tal vez tantas realidades como provincias haya. Lo cierto es que vos sí mencionabas algo que es, bueno, ¿qué patrones, qué cambios, qué caracteriza la cárcel en Argentina? Le está dicho tanto por el Subcomité de Naciones Unidas de Prevención de la Tortura, el relator contra la tortura de Naciones Unidas en su visita a la Argentina, que bueno, una de las principales problemáticas carcelarias que tenemos es el hacinamiento y la superpoblación en realidad primero y luego hacinamiento, las condiciones materiales de detención que si son muy aflictivas pueden equivaler a tortura o a malos tratos, es decir, no hace falta que un policía o un penitenciario golpee o maltrate a un interno, sino que hay veces que las condiciones son tan paupérrimas e indignas que equivalen a un maltrato físico o psicológico, y luego los hechos que se catalogan como violencia institucional, que son directamente las agresiones físicas o psicológicas del personal que tiene bajo custodia a las personas, que muchas personas piensan que son prácticas propias de las dictaduras, y que sin embargo son prácticas que perviven y subsisten en democracia, pero no como hechos aislados, sino como patrones, realmente como patrones de conductuales. Generalmente cuando nosotros contamos a alguien a qué nos dedicamos, o inclusive escucha el nombre de la institución, lo primero que hace es una remisión a la dictadura, y dice, la tortura no existe ya en la Argentina, esto es propio de la dictadura. Bueno, la tortura existe en la Argentina, se comete permanentemente, ¿sí? Tal vez no con los mismos fines que en la dictadura, es decir, tal vez no con motivos políticos, no con motivo de castigar a una persona por una ideología, sí, pero existe como castigo ilegal a personas que cometieron un delito, es decir, golpizas a personas que son detenidas, golpizas por parte de miembros integrantes de la fuerza de seguridad. Hay veces que se cometen otro tipo de torturas más clásicas como submarino seco, hay utilización de picana aún en democracia, no como un hecho sistemático, no como una decisión de un gobierno, pero sí como una práctica policial persistente para obtener información acerca de un hecho delictivo, es decir, dónde está un objeto robado, quién es el autor, para sacar confesiones, para sacar información. Esto es algo que la persona que está escuchando tiene que saber que existe, porque si no, pareciera ser como que siempre que se habla de tortura, violación de derechos humanos, hablamos de otra época. Kevin, hay una cosa también que me parece muy interesante poder discutirlo, porque hay gente o que lo relaciona con la dictadura y hay otra gente que lo justifica y le parece que si alguien está en la cárcel es porque algo cometió y lo que le pase no le interesa a nadie, digamos, ¿no? Y si eso es una tortura es parte de del castigo, digamos, ¿no? Pensando la cárcel como un castigo. Parte de la pena, digamos. Exacto. Lamentablemente, y esto lo tiene dicho también el Subcomité de Naciones Unidas de Prevención de la Tortura, y nos dice a los mecanismos, dice, tienen que lidiar con la pasmosa o abrumadora legitimidad que tiene la tortura en prácticamente todo el mundo, porque las personas privadas de libertad son un sector de la población que no solamente aquí en Argentina, sino que en todos lados está profundamente estigmatizado, y que la población no solamente consciente, sino que inclusive busca que se le violen sus derechos humanos fundamentales. Como vos lo decías, perfectamente, lo entienden a la tortura, al sufrimiento psíquico, físico, a la tortura física como parte de la pena, ¿sí? Cuando la pena en realidad es una pena privativa de libertad aquí, o debería ser así, aquí y en todo el mundo, inclusive pena alternativa. De ninguna manera se puede tolerar
la imposición de torturas, pero sin embargo sí tiene una legitimación y una aceptación social que también nosotros como institución tenemos que abocarnos a bueno, tratar de dar esa batalla cultural, ¿no? Acerca de qué significa esto en las personas, qué daño genera, cómo en realidad no combate la criminalidad, sino que agrava absolutamente la posibilidad de reinsertarse de la persona, el daño social que genera. Un policía o un penitenciario que inflige torturas no es un policía o un penitenciario profesional, eso es también una persona que ha corrompido su función y una serie de circunstancias, ¿no? Kevin, ¿y es la primera vez que viene el comité a hacer este tipo de monitoreos aquí en la provincia? Exactamente, la primera vez el comité ha inspeccionado prácticamente todas las provincias del país desde su puesta en funcionamiento, solamente que restaban por inspeccionar 2 provincias, la provincia de Misiones y la provincia del Chaco, que no es casualidad porque ambas provincias fueron de las primeras en tener su mecanismo local de prevención de la tortura, que ya viene funcionando. En el caso de Misiones es la comisión provincial con la que actuamos coordinadamente. Pero bueno, en este caso la inspección fue del Comité Nacional, por supuesto en articulación con ellos. Es la primera vez, así que vamos a tener un informe de visita y luego se hará el seguimiento. ¿Y cuál es la impresión que se llevan de lo que se puede contar, digamos? Sí, bueno, ahí es muy interesante, vos mencionaste lo que se puede contar, que tiene que ver con la metodología del comité, que es que luego de una visita se hace un informe, se elabora un informe con todos lo que nosotros denominamos hallazgos, que tiene que ver con las cosas malas y también con las cosas buenas, con las buenas prácticas, que por supuesto siempre las destacamos. Ahí se hacen recomendaciones a las autoridades y hay un periodo de reserva donde no se hace público para que las autoridades puedan adoptar decisiones, etcétera. Es un estímulo también para que las autoridades puedan adoptar ciertas decisiones sin que se haga público aún todavía el informe. Luego el informe se hace público y ahí finalmente todas las personas interesadas, la sociedad civil, familiares, personas privadas de libertad, el periodismo pueden acceder. Sin embargo, bueno, hay cosas de las que sí se pueden hablar que tiene que ver con información de público conocimiento. La provincia de Misiones, y esto lo viene señalando el mecanismo local, tiene una situación judicial con el uso extendido de la prisión preventiva. Es un dato llamativo que vemos en la provincia, la cantidad de personas que están con prisión preventiva y sobre todo la duración de las prisiones preventivas. Nosotros sabemos que los estándares internacionales nos imponen un máximo de 2 años y sin embargo nosotros encontramos muchas personas muy excedidas de ese plazo, personas con 3, 4, 5, hasta 6 y 7 años con prisión preventiva. Esto es algo que nos llama la atención. El monto de la pena ya de por sí, una vez que se pasa a las condenas efectivas, el monto también, la cantidad de años que es una de las cosas que también llaman la atención acá. No sé si ustedes en algún momento lo pueden ver. Sí, efectivamente, bueno, hemos tenido oportunidad de conversar con personas de la sociedad civil que nos indicaban algunas preocupaciones también en torno a casos de condenas donde, bueno, a priori, ¿no? Porque uno siempre debería poder leer y analizar los expedientes, pero son penas muy elevadas, casos sobre todo, bueno, de juzgamientos que podrían no llegar a tener la perspectiva de género necesaria, que también son situaciones a las que nos abocamos, investigamos, etcétera, siempre bajo el principio de objetividad e imparcialidad, ¿no? Pero sí, sin duda, vemos y no solamente en las prácticas judiciales, sino en la configuración propia del sistema judicial. Es una de las pocas provincias que no tiene aún un sistema acusatorio de investigación penal, sino que tiene un sistema inquisitivo donde hay un juez de instrucción que es juez y parte al mismo tiempo, donde en otras provincias, bueno, el fiscal tiene que pelear por la prisión preventiva, tiene que pelear y es un juez de garantías el que, bueno, yo por ejemplo que vivo en la provincia de Chacos, bueno, el juez de garantía es un juez de control que tiende a ver si es necesaria realmente una medida o no. En cambio, con este sistema de juzgamiento, que es el sistema inquisitivo, que lo conserva prácticamente, si no me equivoco, la provincia de Misiones y 1 o 2 más, pero es un sistema ya un poco vetusto y que hace que, bueno, eso también genere la cantidad de prisiones preventivas, la duración, y esa duración y cantidad también genera el alojamiento de personas en comisarías, cosa que no debería ser así, digamos. Las comisarías deberían ser lugares de tránsito y de paso prácticamente. O sea, un problema de diseño normativo genera un problema en la práctica y eso a su vez genera un problema en el territorio, que es la superpoblación y el hacinamiento.
Kevin, y una vez que ustedes producen el informe, si es que hay recomendaciones, observaciones, ¿son obligatorias las recomendaciones que vinculantes, ustedes... digamos. Vinculantes, exactamente. Bueno, también es una muy buena pregunta porque si bien la ley nacional y el protocolo facultativo expresan que los mecanismos nacionales y locales deben emitir recomendaciones a los estados, también es cierto que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que es el órgano rector de todo el sistema internacional, ha dicho que las recomendaciones de los mecanismos son en realidad obligatorias para los estados. Es un poco contradictorio que hablemos de una recomendación obligatoria, claro, ¿no? Parece... Claro, parece casi un contrasentido, pero lo cierto es que su Comité de Naciones Unidas ha dicho que los estados tienen que adoptar las recomendaciones de los mecanismos de prevención, porque las recomendaciones de los mecanismos de prevención no son más que decirle a los estados cumplan con la normativa internacional. Es decir, los mecanismos no recomendamos nada que no sea que se cumpla la ley provincial, nacional e internacional en el caso de los tratados de derechos humanos. Kevin, bueno, seguramente vamos a volver a charlar, ahí atentos y atentas a cuando puedan compartir el informe para mirar un poco también qué rescataron, qué observaron, qué monitorearon en este tiempo aquí en nuestra provincia, porque además de los penales también fueron por otros lugares de encierro, ¿no? Sí, esto que mencionás es muy importante y tal vez fue el dato que faltó en la introducción. Cuando nosotros decimos contextos, ámbitos o espacios de privación de libertad, no nos referimos a lo primero que se figura a la gente, que son las cárceles y comisarías solamente, sino también a todo lugar donde la persona por cualquier motivo no pueda salir libremente. Esta es la definición que da el protocolo facultativo, con lo cual también abarca a los denominados hogares de niños, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes con medidas proteccionales del sistema de protección, adolescentes en conflicto con la ley penal, residencia de adultos mayores o geriátricos, como se los denominaba, porque son lugares donde si bien la persona no son personas en conflicto con la ley, dispositivos de salud mental también, ¿sí? Esos casos donde la persona no está en conflicto con la ley, no cometió ningún delito, pero que por H o por B administrativamente están en un lugar donde no pueden salir libremente, con lo cual se dan todas estas condiciones de las que hablamos, que es de la opacidad, etcétera, y el riesgo de imposición de torturas o malos tratos aumenta, con lo cual son lugares donde también la ley nos habilita a inspeccionar, y de hecho así lo hemos hecho también en la provincia de Misiones, visitando particularmente 2 hogares de niños, y también un establecimiento de salud mental. Kevin, mil gracias, y seguimos en contacto. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Kevin Nielsen, comisionado del Comité Nacional contra la Tortura, que estuvieron la semana pasada. Es la primera vez, lo decía él, que llegó el comité con un grupo muy importante.